Muy buenas tardes, gracias por el favor de su sintonía. Damos inicio a 2x3 en Salud, empezando este nuevo mes, febrero. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Febrero es el mes del amor y es también el mes dedicado al corazón. Sí, y es un mes corto. Y es un mes corto, 28 días Así tiene. es. Entonces, O sea que tiene muchas particularidades febrero. Tiene muchas particularidades, es cortito, pero bueno, este mes ha comenzado de lo bueno. Por ejemplo, a mediados de semana hubo un temblorcito de tierra que asustó bastante. Asustó, llamó bastante la atención y seguimos con el conflicto que no termina, porque a pesar de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió días atrás, la semana pasada, una resolución donde incrementaba tarifas, daba alguna respuesta, pero no fue satisfactoria para el Colegio Médico Dominicano porque no acogió toda la demanda que tenía el colegio y los montos en que estaba solicitando los incrementos de estas tarifas. Así que continúa este proceso de lucha y de enfrentamiento y de conflicto que ha estado afectando al sistema de salud desde hace ya varios meses. Algunos expertos en temas de salud dicen que el sistema porque no se está esperando ninguna revolución, era sencillamente una especie de arreglar cositas, de poner unos parchecitos y que el sistema habría hecho lo posible dentro de los fondos y las posibilidades que tiene. Tal vez, Doris, sea importante que el Colegio Médico, que lo han estado analizando durante esta semana también, se proponga reformas más profundas, y no solo el Colegio Médico, el sistema, la sociedad en sentido general, porque la salud no es un asunto médico, la salud concierne a toda la sociedad dominicana, y sería justo que nosotros hiciéramos unas reformas profundas en salud, una revolución profunda en salud, de manera que no tuviéramos que estar cada 7 meses, cada mes, cada año metidos en paros médicos y en paros laborales en el sistema de salud. Porque si te pones a analizar, no se trata de reforma a la ley en este momento, es simplemente un cambio en algunas de las tarifas y el Colegio Médico ha estado demandando también que se incremente la cobertura que ofrece el plan de servicios de salud y que haya modificación en el monto de los medicamentos, que lo puede hacer el Consejo a través de sus resoluciones. Claro. Pero tal como tú dices, Tati, yo creo que este sistema lo que necesita es eso, es una transformación. Sí, que dejemos esos parches. Que no sean parchecitos, o sea, que ningún sector tenga que estar demandando cada cierto tiempo, hagan esto, hagan aquello, sino que sea una transformación que cuando haya que hacer esos cambios automáticamente entren esas modificaciones, pero lamentablemente sabemos de que hace muchos años ya que se ha estado hablando y se habla de que hay varios proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso para modificar la ley 8701 de Seguridad Social, pero nosotras ni siquiera se conoce qué es lo que realmente se está proponiendo al respecto. Porque se tejen, como es natural, en un sistema como este, muy bancario, muy vinculado a los grupos empresariales, se tejen demasiados intereses, pero ya está bueno, señores, o sea, al final los platos rotos lo pagan los afiliados, los pacientes. Entonces, por eso es que me refiero, claro, que lo de ahora son parches pequeñas, las reivindicaciones de los médicos son muy de los gremios, ellos también piden, porque son dos agendas, como hemos visto que hay una agenda que se refiere a una agenda que no está escrita, que dice, bueno, eliminación de las ARS, eliminación de las AFP, transformación, pero eso no está en las demandas per se, en los 6 puntos que propone el Colegio Médico. Los puntos que ha sometido al Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Colegio Médico, eso no está, esa es parte de una consigna del Colegio Médico y entidades que se han unido a esta lucha del gremio, pero es simplemente la consigna, pero los puntos específicos están vinculados a tarifas y a modificación del plan de servicios de salud. El Consejo, en eso referente a modificar el plan de servicio para incrementar cobertura, pues eso lo mandó a comisión, a que se estudie, o sea que
Y mientras tanto, los pacientes cuando van a buscar servicios de salud a los centros de salud se encuentran en muchas ocasiones, porque en otras ocasiones reciben los servicios, pero en muchas ocasiones tienen limitaciones para recibirlos. Y en otro orden, y no menos importante, este aspecto, pues señores, sigue incrementándose los casos de cólera, el brote de cólera que está afectando a diferentes barrios del Gran Santo Domingo. Entonces, ustedes saben cuáles son las medidas que se recomiendan. La primera es una medida que va más allá del simple ciudadano o del ciudadano. El ciudadano no es simple, del ciudadano, que es que haya agua potable, que haya conexión a agua realmente segura. Y eso es lo que está faltando justamente en los barrios. Y lo segundo es el incremento de las medidas particulares, la higiene, que ahí usted sí puede. Exacto, ya esa es agua, particular. Sí, ya si usted tiene agua, por supuesto. Exactamente. El lavado de las manos, el cuidado de los alimentos. Cocerlos bien, lavar bien las frutas, los vegetales antes de consumirlos. Y evitar de comer en la calle, alimentos que usted vea que no tienen la debida delicadeza para la preparación, porque recordemos que esta bacteria está en el agua, está en estos alimentos. Cuando tú le pones las manos a las cosas y no te ha higienizado bien, pues puede transmitir la bacteria, y otras personas que lo toquen, pues también pueden infectarse de ella. Bueno. Con esa recomendación de la higiene, del lavado constante de manos, de tener cada uno nuestras debidas precauciones, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de este programa especializado en salud 2x3. Y esta tarde tenemos el placer de hablar de un tema interesante, que es la salud cardiovascular de los chiquitos, de los más pequeños de la casa. Y para ello tenemos con nosotros a la doctora Adaveida Báez Chalas, quien es cardióloga pediatra y coordinadora de la unidad de hemodinamia pediátrica de Sedimat. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto tenerla por aquí. Doctora. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Qué bueno, doctora. Vamos a empezar hablando un poquito, definiendo cuáles son esas enfermedades del corazón que afectan a nuestros niños. Bueno, como sabemos, los niños pueden nacer con problemas en el corazón y a eso llamamos cardiopatías congénitas. Nacen con defectos en la estructura del corazón, o sea, en la electricidad de su corazón, que afectan su funcionamiento. Y de eso tenemos mucho. Es alta la cantidad de pacientes. La estadística internacional dice que 1 de cada 100 niños puede nacer con una cardiopatía de cualquier nivel. Hay simples y hay más complejas. Había uno llamado soplo. ¿Te acuerdas que se hablaba mucho hace un tiempo de que el niño nació con un soplo? Sí, las personas relacionan mucho las cardiopatías congénitas con soplo. Con soplo. Porque es el sonido que vamos a escuchar los médicos cuando evaluamos un paciente y tiene una cardiopatía congénita. Pero ese es el nombre de la patología, soplo. No, eso es simplemente un hallazgo en el examen físico del paciente. Eso es lo que le dice a ustedes que puede haber algo en el corazón del niño. Eso es uno de los indicadores en el examen físico que nos puede indicar que tiene una cardiopatía congénita, pero no todo el que tiene una cardiopatía congénita tiene soplo. Podemos tener cardiopatías congénitas sin auscultación de soplo. ¿Y cómo, doctora, un recién nacido, ustedes se dan cuenta que puede, si no tiene ese sonido, digo yo, que es una señal de alerta, ¿qué otras señales en ese niño pueden ustedes decir, este niño puede tener alguna cardiopatía? Nosotros siempre le hablamos a los pediatras para que estén atentos a diferentes signos y síntomas que puede presentar el recién nacido específicamente, porque en cada etapa de la vida el niño puede tener una manifestación distinta de su cardiopatía. Perfecto. Pero en los recién nacidos podemos ver cambio en la coloración de su piel, que la piel sea de color violácea. ¿Nace así? Nace así, así es. De color violácea o morada, entonces a lo que llamamos cianosis. Eso es una indicación de que el paciente puede estar cursando con una cardiopatía congénita cianógena, o sea que pone al niño morado. ¿Y se pone morado por la falta de oxígeno, será? Sí, la cianosis es porque la cardiopatía tiene características en la estructura del corazón que no permite que tengamos el oxígeno normal en nuestro cuerpo.
Y además de ese colorcito morado, ¿qué otra señal, doctora? El paciente que de recién nacido se cansa con la alimentación. Oh, sí. Cuando el bebé está al pecho, Se cansa comiendo. se cansa, Lactando. toma pausas durante el proceso de amamantación. Pobrecito. Cuando se está amamantando, chupa y se cansa, descansa y vuelve porque el bebé tiene que comer. Claro. Igualmente presenta sudoración, o sea, de manera espontánea, sin haber calor, la mami ve que siempre el bebito tiene la cabecita sudada. Y es verdad que está haciendo un trabajo por ahí, succionando, pero no es para tanto, ¿verdad? Esa es su prueba de esfuerzo, porque ese es su esfuerzo. Ese es su esfuerzo. El recién Ese es nacido. su trabajo, es lo Así único. es. Doctora, ¿y qué provoca que estos niños puedan nacer con esta cardiopatía? Pues, ¿es hereditaria o puede ser adquirida? ¿Y qué hace que la adquiera? Bueno, las cardiopatías congénitas son por muchos factores. Hay factores maternos, hay factores ambientales, hay factores en relación a la herencia. ¿Medicamentosa? Sí, de hábitos tóxicos, tenemos muchas, pero hay muchas causas porque estos problemas se provocan en las primeras semanas de gestación. O sea, durante los primeros meses de embarazo es que se forma el corazón y provoca cualquier alteración en su corazón, puede provocar la cardiopatía. Esos factores son múltiples, el uso de alcohol, de tabaco, de drogas ilícitas. ¿La alimentación? ¿Tiene algo que ver? En las madres con diabetes gestacional, Ok. está también en relación a algunas cardiopatías, el uso de algunos medicamentos, como medicamentos para la depresión, cosas que debería planificarse cuando usted va a estar embarazada, no estar usando o estar en la mejor condición de salud para evitar la incidencia de cardiopatía. ¿Cuáles otras patologías podemos mencionar de alta incidencia y hasta prevalencia en la infancia dominicana, doctora? Las cardiopatías congénitas más frecuentes en el mundo son hoyitos en el corazón como comunicación. ¿Esa es la tetralogía? La tetralogía de Fallot es la más frecuente, pero de las moradas. De las moradas. De las que no son moradas están, o acianógenas, están la comunicación interventricular, que son hoyitos en el corazón, comunicación interauricular, persistencia del conducto arterioso, o sea, una estructura vascular que se queda permanente, que no cede a la evolución natural. Esas son las más frecuentes de la no morada y la más frecuente de la morada es la tetralogía de Fallot. Y en nuestro país esas son las que ustedes Así ven es, también. igual que la literatura internacional, esas son las más frecuentes, pero son muchísimas las cardiopatías congénitas. ¿Y cuáles son las salidas que con mayor frecuencia se da, por ejemplo, en la unidad de hemodinamia pediátrica de ustedes? ¿Se hace cateterismo a esos niños? Así es. Se colocan, ¿cómo se llama? Dispositivos. Dispositivos. ¿Qué es lo que se está haciendo en el país? Gracias a Dios, las cardiopatías tienen varias formas de tratamiento. En hemodinamia, que es donde hacemos los cateterismos, mucha gente dice, ay, cateterismo en un niño. Nosotros tenemos que hacer cateterismo a veces a niños recién nacidos, de un día de vida, de un mes de vida, hasta los grandotes que necesitan otros procedimientos. Pero bueno, lo hacemos de dos maneras. Uno es para completar algún diagnóstico que cirugía necesite, por algunas cualidades que necesitamos definir en cateterismo, y en otras partes que son las mejores cuando podemos ayudar a corregir esos procesos. Cuando tenemos defectos donde podemos poner dispositivos como el conducto arterioso, la comunicación interauricular, la CIB, o sea, esos defectos que son frecuentes y podemos curarlos en cateterismo, eso es ideal. ¿Por qué? Porque evitamos una cirugía a corazón abierto. El paciente evoluciona pues mucho más rápido y es más factible, no necesita otros cuidados intensivos, etcétera. Entre paréntesis, doctora, y saliéndonos un poco de la parte más clínica, pero yéndonos a la parte humana, ¿y qué implica para un pediatra, para un médico, intervenir? O sea, ¿qué se vive en una sala de hemodinamia cuando se interviene a un chiquito de un día de nacido? Ay, Virgen del Alta, gracias, doctora. Eso es, le vamos a robar el eslogan a una marca que hay, caóticamente hermoso. Porque eso... Sí, porque me pongo en los zapatos de ustedes. Cuando nosotros tenemos un bebé recién nacido que está bien morado y necesita que hagamos un procedimiento que es necesario para que se mantenga la vida, para que luego vaya a una cirugía,
y sale todo excelente, eso es maravilloso. Eso están como devolviendo la vida nueva vez. Eso es maravilloso. Igualmente, cuando nosotros tenemos un paciente con un defecto, lo ingresamos hoy, le hacemos su procedimiento y la mamá se va feliz mañana con él, con ese defecto corregido. Esos son de los premios que como pediatra cardióloga ustedes tienen, doctora. Así es. Pero antes de irnos ya a esa parte de intervención, quería seguir como en el área del diagnóstico, de cómo darse cuenta, porque eso es muy importante, que los padres estén pendientes, pero nuestros pediatras, sabemos que los niños nacen y a los 15 días, más tardar, ya el pediatra uno se lo está llevando al pediatra, ¿verdad? Evaluando. ¿Está el pediatra dominicano, los pediatras dominicanos preparados, o quizás no preparados, pero sensibilizados para detectar cualquier situación que pueda llevarlo a sospechar de que ese niño tenga algún problemita y que requiera ir a un especialista como ustedes? Muy importante en las cardiopatías es la detección temprana, para que pueda ser manejada y reparada o paliada lo que necesite el paciente en su tiempo, porque si hacemos el diagnóstico tardío, es una solución tardía también. A veces no podemos hacer muchas cosas por el paciente y es más complicado. Pero cuando se hace el diagnóstico temprano, se planifica todo, el paciente tiene una vida que puede ser una vida normal, si puede ser reparado completamente, claro. En los casos de diagnóstico tenemos que tener no solamente el pediatra, sino la evaluación fetal. Es el primer paso que debemos fomentar, es la evaluación y diagnóstico prenatal. Prenatal, o sea, en la panza de la mami, el embarazo. Evaluar que ese corazón esté o no saludable. Vamos a hablar, doctora, si tenemos cultura en nuestro país de hacer esos estudios y cuán importante es que se implemente a nivel nacional esas evaluaciones. Nos lo va a responder después de esta pausa. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Báez Chalas, pediatra cardióloga, y estamos conversando con ella sobre estos defectos, estas situaciones de salud cardiovascular en los niños, en los más pequeñitos. Y le preguntaba le hacía la pregunta, doctora, sobre si los pediatras, usted decía que ese diagnóstico temprano es fundamental, ¿verdad? Que si ustedes lo están recibiendo estos niños tempranamente o están viendo casos de que ya lo están recibiendo tarde. Ok, en relación a eso hablamos de lo que es el diagnóstico prenatal, que no tiene que ver con el pediatra, sino con el ginecobstetra. Hay que tratar desde el embarazo. Desde el embarazo, exacto. En la pancita de la mamá, las mamás que tengan las características que necesiten una evaluación del corazón del niño, deberían hacerse un eco fetal. Aquí tenemos esos equipos. Sí, claro. Claro que sí. El eco fetal es un servicio que se ofrece en Sedimat. A todas las madres que necesiten hacérselo. ¿Eso es función del ginecobstetra? El ginecobstetra o el sonografista que evalúa el feto debe ver varias características y derivarlo a hacer ese estudio más específico que el ecofetal. Pero igualmente hay madres que tienen características que el ginecobstetra, independientemente de lo que diga la sonografía, debe mandar a hacer. ¿Cuáles características puede presentar una madre que diga, bueno, hay que mandar a evaluar a ver si ese niño está funcionando bien su corazón? Como dijimos, hijo de madre diabética. Perfecto. Las madres que tengan el antecedente de que fueron pacientes operadas de la cardiopatía, que tienen una alta... ¿Fumadoras, doctora? ¿Pacientes fumadoras podría ser? También. No es lo más común, pero sí. La paciente que tiene ya su bebé en una edad más tardía o muy temprano, añosas. ¿Las adolescentes podrían o no se...? Depende si tienen otros factores. Perfecto. Si sufren de otras enfermedades como el lupus, porque una mujer joven puede tener lupus, etc. Por supuesto. Claro que sí. sí. Y en el caso del alcohol, mujeres, que es un tema fuerte en el país. Claro, alcohol y otras drogas también deben ser evaluadas por esa parte. Cuando se detecta, doctora, en el embarazo, que ese niño viene con un defecto del corazón, ¿cuál es el seguimiento que debe seguir esa madre? Y si ahí entran ustedes ya como pediatra cardiólogo, o hay que esperar que nazca ese bebé. Justamente el que hace el ecofetal es cardiólogo pediatra, ecocardiografista, que hace ecofetales.
Entonces ahí nos involucramos nosotros, evaluamos la hemodinamia, o sea, la forma en que está funcionando ese corazón en este momento, y ayudamos con las pautas a seguir para el desembarazo, o sea, el desenlace del bebé, cómo debe ser, si debe ser cesárea, si debe ser un parto normal, cuáles son los cuidados que debe tener al nacer, si se debe planificar que nazca en X o Y condición para nosotros poder intervenirlo, o si va a poder esperar luego de nacer, diferentes pautas que podemos hacer. ¿Algunas de esas cardiopatías congénitas son incompatibles con la vida de la madre o del bebé mismo? Incompatibles con la vida del bebé. Del bebé. Sí. Pero son también, porque recordemos la discusión todavía presente en el país de las 3 causales, que el tema de las 3 causales, Sí. cuáles de que hay niños que vienen con cardiopatías, con malformaciones congénitas también. Sí, no, lo que quiero decir es que hay ocasiones que la cardiopatía es tan severa que el bebé no sobrevive. No sobrevive. El embarazo. Y es No alto lo el porcentaje, sobrevive. y es alto el porcentaje de esas. No, gracias a Dios que no. Muy bajito. Gracias Doctora, a Dios que dentro de la unidad de ustedes, que es una unidad especializada en este tipo de atención, ¿cuál es la casuística? ¿Qué cantidad de niños reciben ustedes para consulta? ¿Qué es lo que más ven? ¿Y cuáles aplican para someterse ya a tratamientos más avanzados? Bueno, gracias a Dios nosotros somos un centro que recibe, gracias al apoyo de todos los pediatras que detectan las cardiopatías. Se los refieren allá. Y otros cardiólogos pediatras que están fuera del centro, nos refieren los pacientes. Y de esos pacientes, este año cerramos con casi 300 casos operados. Bastante. Y casi 200 que fueron al laboratorio de cateterismo. O sea, muchos niños. O sea que es una alta incidencia de estas enfermedades. Y en esos niños que van, por ejemplo, de esos 200 y algo que fueron al laboratorio de cateterismo, ¿qué se hace con ellos ahí? O sea, hay que destapar una pequeña arteria, hay que colocar, explíquenos un poco ese proceso, doctor. Lo que el paciente requiera. En unas ocasiones el niño nace con una válvula que está ¿Tapada? estrecha, muy estrecha, tenemos que abrirla para mejorar esa condición, y eso es uno de los procedimientos frecuentes que hacemos. Cerrarle conducto arterioso, que hace que su corazón esté, eso hace que su corazón esté más grande, que el niño tenga datos de falla cardíaca, y con eso se mejora. Cerrar hoyos como comunicación interauricular, interventricular, y muchos de estos niños recibieron cateterismo también diagnóstico para poder ser evaluados y ser llevados a sus procesos quirúrgicos. Hay pacientes con problemas en el corazón que necesitan un cateterismo previo a cada cirugía que van a llevar, porque son cardiopatías complejas. O sea, que pueden llevar varias cirugías un mismo paciente. Claro que sí, varias etapas. Hay patologías que necesitan varias etapas de cirugías, y en cada etapa necesita un cateterismo previo para diagnosticar cosas específicas que necesita saber el cirujano. En ese caso, ¿son cateterismos diagnósticos o intervencionistas? Hay cateterismo diagnóstico, que son los que evalúan sea estructura y función del corazón, presión de las diferentes cavidades, y los intervencionistas, donde tenemos que intervenir con algún dispositivo, o sea, para poner un stent o una mallita para mantener una arteria abierta, o un dispositivo como si fuera un taponcito o una sombrillita para cerrar un defecto. Doctora, en nuestro país, donde durante mucho tiempo tuvimos muchísimos problemas para diagnosticar y para tratar este tipo de afecciones, porque recuerdo que había que mandarlo fuera del país para que pudieran operarse, intervenirse. Superada ya, ¿verdad? Sí, una etapa que fue superada, pero tenemos esa lista de personas que no pudieron tener acceso a ese servicio. ¿Ustedes han recibido pacientes ya grandes con patologías que ustedes dicen, Dios mío, ¿cómo está vivo todavía a esta altura del juego? Que le ha llamado la atención. ¿Han tenido casos de esa naturaleza? Sí, imagínense, si en aquel tiempo se iban, eran algunos. Lo que podía, o sea, exacto, eran lo que tenían la suerte de llegar a una fundación que lo pudiera mandar. Exactamente. Eso eran algunos, y si ven cuántos estamos haciendo por año, en años irregulares, con pandemia y todo, seguimos haciendo la misma labor. Perfecto. O sea que, pero gracias al apoyo de la institución, del Estado, con el Seguro Nacional de Salud y las diferentes fundaciones,
podemos dar el servicio a todos esos pacientes. No tenemos que esperar que sean grandes, pero sí tenemos pacientes adultos con cardiopatías congénitas que han sobrevivido de forma crónica, crónica con su situación. Algunos fueron operados, otros no fueron operados y han seguido su vida, porque hay cardiopatías que sí pueden llegar a la adultez sin hacer ningún procedimiento. Claro, son los menos y no tienen una calidad de vida igual. Pero recuerdo, doctora, que Sedimat lanzó un programa de esos jovencitos, que recuerdo que se hablaba la doctora, ¿cómo se llama? La doctora Mónica Rosario. Mónica Rosario, que hablaba de esos niños, Dori, esos jovencitos que llegan a la juventud, entonces no tienen como una etapa, me acuerdo que me impactó mucho eso, que ellos ni son del pediatra ni son del médico adulto, entonces para eso tienen un programa con la adolescencia. Claro que sí, luego de pasar la mayoría de edad, 18 años. 18, ya no son del pediatra. Ya en España como boba ahí. El cardiólogo pediatra ya termina su proceso y le da continuidad el cardiólogo de adulto, que tiene un entrenamiento en congénitas del adulto, o sea, pacientes que nacieron con una cardiopatía congénita y se tienen que dar seguimiento, porque esta es una situación que hay que seguirla de por vida, sea reparada o no, o sea reparada por completo. Tienen que seguir un tratamiento, aunque hayan sido operados. No tratamiento específicamente, no todos necesitan tratamiento, pero sí evaluaciones, porque pueden surgir situaciones en su corazón en la posteridad, arritmias, o sea, otras situaciones, aunque esté reparado completo. Muchos pacientes tienen una reparación parcial porque su problema cardíaco así lo amerita. Y esos pacientes van a necesitar seguimiento, y si necesitan otra reintervención, también son pautadas por el servicio, pero lo hacemos de manera conjunta. El congénito de adultos con el servicio de nosotros. Tan coordinado, un trabajo coordinado. Así es. Doctora, hay un evento muy frecuente en la República Dominicana en la población adulta, que es el infarto cardiovascular, que afecta también el cerebro. ¿Hay alguna evidencia de infartos en esas etapas, qué sé yo, de 28 a 5 años de edad, por poner nada más un renglón de... ¿Qué dicen los números de ustedes? Bueno, realmente en cardiología pediátrica o por cardiopatías congénitas, el infarto no es lo más frecuente. No es lo más frecuente. No es lo más frecuente, gracias a Dios. Y mucho que preocupa a las familias y a los pediatras cuando el niño se queja de dolor torácico. Pero gracias a Dios no es lo más frecuente. ¿Por qué se quejan de dolor torácico? Hay muchísimas causas, pero la más frecuente no son el corazón. Gracias a Dios, la mayoría de veces es por la parte external, o sea, la parte músculo-esquelética, es lo más frecuente. Luego le siguen otras cosas como las pleurales, las pulmonares, las gástricas, y solamente el 2 al 3% son de origen cardíaco, pero como es tan importante saber si es o no del corazón, amerita una evaluación cardiovascular completa antes de decir, no, eso no es lo más frecuente. Al contrario, es una de las cosas que está en el protocolo, hacer una evaluación cardiovascular, porque si usted tiene una cardiopatía congénita o adquirida que le está causando dolor torácico, que tenemos algunas que sí pueden ser esa parte de su sintomatología, debe ser corregida o por lo menos tratada médicamente. Doctora, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar de cobertura, porque hace muchos años la periodista aquí que me acompaña, Doris Pantaleón, mi compañera, hizo una intervención que se la voy a contar cuando regresemos con la doctora Janet Toribio, y eso dio al traste a una serie de asuntos. Vámonos ahora a comercial y volvemos con la doctora Báez Chalas para seguir hablando de cobertura de cardiología pediátrica. 2x3 en salud. Continuamos con la doctora Adaveida Báez Chalas, pediatra, cardióloga pediatra, dice ella, es primero cardióloga, ¿verdad? Primero hacemos pediatría. Pediatría y después cardiología. Entonces ella es la coordinadora de hemodinamia pediátrica de Sedimat. Doctora, le comentaba que hace muchos años la periodista Doris Pantaleón, editora de salud del Listín Diario y conductora y productora de este programa,
hizo una serie de trabajos, un trabajo que fue denuncia pública, porque la cobertura, eran 150,000 pesos para un niño. Y no se le cubría y no se prácticamente cubría nada. nada. No estaba dentro del estaba seguro. dentro de la cobertura. La doctora Janet Toribio, saludo para ella donde quiera que esté, se Un hizo abrazo. eco de eso, un abrazo para ella donde quiera que esté, se hizo eco de esa denuncia de Doris. Aquello fue una O revolución. yo me hice eco de la denuncia de la doctora. O porque Doris se hizo fue- eco de la denuncia sí. de la doctora, la publicó y aquello creó una revolución en el sistema. Positiva. ¿Qué es lo que tenemos hoy día a partir de esa denuncia? Fue Quiere una decir, revolución positiva, Positiva. porque se tuvo que batallar para lograr que las cardiopatías congénitas fueran incluidas dentro de las enfermedades que el Seguro Nacional de Salud debía de cubrir. Y no solamente el Servicio Nacional de Salud, porque en ese tiempo eso estaba iniciando. Exacto. Eran las aseguradoras Estamos privadas. hablando como del Exactamente, 2000, el sistema, las era el aseguradoras. sistema como tal, Todo que no el cubría sistema, nada. Exactamente. De las aseguradoras Pri- privadas sí, sí. tampoco daban No, cobertura. no. Y aquello fue una Fue una revolución, fue un pero fue escándalo. todo en positivo. Sí, yo sé que ella recibió, la pobre, mucha presión en ese momento Claro. y le dimos seguimiento constante. Yo le decía, doctora, si usted no se asusta, seguimos con el tema, porque sabíamos que era luchando contra sectores de muchos intereses que Así estábamos en es. ese momento, pero Así creo que es. fue una oportunidad magnífica para que luego se incluyeron 90 procedimientos, si no me equivoco, fue de primera partida. Así es, Digo, de pero, esos pero trabajos. realmente eso es lo que hace que el programa se mantenga, que usted en derecho a su salud y nace con una ARS, sea del Estado, que es O la privada, que, así o mismo. privada, pueda darle cobertura. En Sedimat nosotros contamos con la cobertura de todos los procedimientos quirúrgicos y de hemodinamia. Ya todo se cubre en los niños. Todo está cubierto Wow, por qué su maravilloso. aseguradora. O sea, todos los procedimientos que mandamos a la aseguradora, si está dentro de su catálogo, Sí, sí. entonces lo cubre. Pero para ayudar sobre los otros temas, porque sabemos que es una especialidad bastante costosa, son procedimientos costosos. son procedimientos caros. Así es. Y nuestra población general no es millonaria. Lo que Gracias a hace- Dios esas aseguradoras cubren, creo que aumentaron la... Sí. Sí, se ha ido aumentando, exacto. pero recuerdo yo que en ese momento, en No, aquella nada, vez hubo nada. una resolución luego del escándalo y empezamos cubriendo 90 condiciones, procedimientos, Sí. no recuerdo el término que Los se usó. procedimientos. Y la verdad que luego la doctora recibió muchas felicitaciones por la valentía de haber hablado. Así Ella habló fue. del tema y yo lo escuché y lo convertí en noticia, fue así realmente que ocurrieron los hechos. Pero uno se llena de satisfacción, la verdad Así que es, sí. fue una gran colaboración y seguimos recibiendo la colaboración de las ARS y de las fundaciones. ¿Cuáles son las fundaciones Entonces, que- perdóname, Ajá. amor, Tati, entonces ya no hay esa lista de espera tan grande, porque antes eran listas inmensas, precisamente porque no había esa cobertura. Así es, pero no solamente eso es lo que hace que haya una lista de espera. Como sabemos, tenemos una gran población que no todas tienen el mismo nivel educativo. Ah, claro, claro. Y bueno, llegan al servicio y pueden tener su SENASA del Estado. Subsidiado. Exacto, el SENASA subsidiado le da la cobertura, pero a veces tenemos pacientes que no pueden llegar. No tienen ni siquiera el pasaje para llegar al centro. Esa es Así la es. realidad. Muchas veces tenemos que ayudarlos hasta en esa parte, con la parte de donación de sangre para su procedimiento. Ahí entran las fundaciones. Así es una logística bastante compleja, pero muy satisfactoria. ¿Cuáles son esas fundaciones? Preguntaba Sí, Tati, sí. yo Sí, interrumpí tenemos ahí. la fundación de David Ortiz, o sea, de las locales, De que las siempre locales. nos están ayudando. La fundación Juan Manuel Taveras, Ah, que es sí. la que está dentro de Que es el Sedimat. fundador de Sedimat. Así es. Y de las internacionales tenemos varias que nos ayudan o con insumos, o con personal, o con entrenamiento de un personal, etcétera. Doctora, ya ustedes, perdón Tati, como unidad ya ustedes no necesitan que vengan médicos internacionales a hacer procedimientos, ustedes lo hacen todos, los médicos locales. Nosotros hacemos la mayoría de los procedimientos porque hay cosas que todavía en Que el todavía. país no se hacen, Ok. pero el 98% de los procedimientos se hacen. Y realmente no somos nosotros como institución que necesitaríamos el apoyo real de esas fundaciones,
sino nuestros pacientes. Sí, sí, por supuesto. Porque por supuesto. son muchas las cosas que se necesitan. Ahí va, doctora, con el tema, usted mencionó el tema de la educación. Nosotros no tenemos un nivel de atención primaria, una estrategia de atención primaria implementada y un nivel de atención primaria fuerte. ¿Cómo se manifiesta el nivel de educación, por ejemplo, en madres que tienen niños con cardiopatías congénitas? ¿Cómo trabajar ustedes desde la pediatría, respetando al paciente, aún sabiendo que no tiene educación suficiente? ¿Cómo se manejan esos temas? Vamos a tomar desde la parte de la familia y la parte médica. De la parte de la familia, nuestro trabajo es hacer que las madres que tienen sus hijos tengan la orientación de qué cosas debe llamarme la atención, sea cansancio, dolor torácico, edema, la cianosis. Signos de alarma. Signos de alarma son la parte de la familia y que si se hace un diagnóstico, sigan los procesos para tratar esa patología, que es un poco complicado por la logística de muchas personas que no tienen los recursos, pero lo logramos. Muchas ayudas logran lo que hacemos día a día. De la parte médica tenemos la parte del pediatra. El pediatra es el médico de ese niño y el trabajo de ese médico es identificar lo que la mamá le está cuestionando, que le preocupa. Mi niño sí respira muy rápido, doctor. Tiene que tener el entrenamiento para evaluar ese paciente y definir si en realidad tiene dificultad para respirar, puede ser un signo de una cardiopatía congénita. Y, muy importante, en los pacientes neonatales, tenemos en la unidad de neonatales un tamizaje. El tamizaje es para identificar si hay algún paciente que tenga alguna condición o cardiopatía congénita. Y eso se hace con cosas simples. Cosas simples, o sea, se está implementando, el Estado en los hospitales ha estado implementando el tamizaje neonatal para búsqueda de cardiopatías congénitas. Y es solamente con un saturómetro o un pulsoxímetro. ¿Eso va a las maternidades, por ejemplo? Así cuando es. nacen. Así es. Todo niño al nacer debería hacerse esa evaluación. Esa es la normativa que tratamos junto al Servicio de Pediatría, a la Sociedad de Pediatría, al Servicio Nacional de Salud, de que eso se realice. Eso es simplemente colocar un saturómetro o un pulsoxímetro en la manito y el piecito, cualquiera de los piecitos del pie del bebé y la manita derecha del bebé, y ver si hay una diferencia de su oxigenación. Y solamente eso nos indica ese bebé, antes de que presente síntomas, puede tener una cardiopatía. ¿Y quién está impulsando que eso se haga? ¿El Ministerio o el Servicio Nacional de Salud? ¿O ustedes como una combinación? Ha sido una combinación porque también la Sociedad de Pediatría está involucrada. Pero como sabemos, los proyectos necesitan que se le dé forma, calor, insistir porque nacen muchos niños. Además que en todo el país, o sea, que no simplemente en las grandes maternidades. No, eso debe ser transmitido. Donde quiera que haya un recién nacido, eso debería ser. Y doctora, que no dependa de si yo me acuerdo, bueno, ahora recuerdo que hay que hacer esto, y no que esté protocolizado, que es lo más importante. Eso es lo que se está tratando de hacer. Doctora, ¿y cuántos especialistas tenemos en el país? Pediatras, cardiólogos pediatras, muchos, somos muchos. Bueno, más de lo que las personas piensan. Exacto, porque el primero de los primeros fue el doctor Joaquín Mendoza Estrada. Un saludo al doctor, que fue el pediatra de mis hijos. Así es, ese es el pionero. El pionero, exactamente. Nuestro querido llegó ahí al Robert Rick Cabral, ¿verdad? Se estudiaron fuera ese grupo de especialistas. Así es. Y luego fueron la doctora Maritza López, el de doctor Robert Reed, todo pensionada, exactamente, el doctor Juan Ramírez, que está en Santiago, y así fue creciendo la cardiología pediátrica, y hay varias escuelas donde aquí en el país que se forma el cardiólogo pediatra. La escuela primera fue la del Robert Rick Cabral. Perfecto. Luego fue la de Santiago y CEDIMAT, que también es una escuela para formar cardiólogos pediatras. Doctora, voy a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos entonces con el último segmento. Y me gustaría que siguiéramos en este último segmento hablando de esa parte tan importante que es la formación de los recursos humanos, en este caso especializado en temas pediátricos cardiovasculares. Regresamos ahora con la doctora Báez Chalas.
3x3 en salud. Seguimos hablando de cardiología pediátrica. Doctora, la doctora es la coordinadora del servicio de hemodinamia de pediatría de Sedimat. Doctora, vamos a seguir hablando de recursos humanos, capacitados, preparados en esta materia, porque hace unos cuantos años eran pocos, reconocemos, pero usted dice que se han ido formando en el país. ¿Cuántas escuelas dice usted que tenemos en el país? Tenemos 3 escuelas donde se forman cardiólogos pediatras. ¿Cuáles son? ¿Dónde están funcionando? En la ciudad está la primera, que es la del Robert Rick Cabral, el hospital. Está la de Sedimat, que está aquí en la ciudad, que es nuestro centro. ¿Es una residencia? Sí, ¿residencia? Donde se forma el cardiólogo pediatra. Y está Santiago. En Santiago se está haciendo. Cabral Ibáez? En el hospital de niños. En el hospital de Arturo Grullón. Así es. Así es. Entonces, ¿cómo cuánto ya tenemos en el país especialistas? Bueno, yo creo que habemos más de 50. ¿Están todos en la capital y Santiago o se han distribuido a los pueblos? No, gracias a Dios hay muchos en los pueblos. Tenemos en el sur, en el este. En el sur tenemos, es una gran noticia. Así es, tenemos de las diferentes escuelas, tenemos varios cardiólogos pediatras formados en esos pueblos. Tenemos ¿De cuál escuela viene usted, doctora? Del Robert Rick Cabral. Esa es una escuela fue la primera, la que más ha formado. Así es. Entonces, ¿les refieren esos niños a ustedes a este servicio especializado? ¿Cuándo ya un médico dice, bueno, ya este caso no lo puedo atender yo, tengo que referirlo a un centro especializado? El cardiólogo pediatra, con una formación completa, sabe los diagnósticos que debe referir a tiempo al servicio donde vamos a darle la solución. Porque en Sedimat vamos a hacer la parte de las intervenciones, sea de cirugía o sea de cateterismo. Entonces, cuando el paciente necesita una evaluación de emergencia, ellos llaman inmediatamente a la unidad para que sean recibidos de emergencia. Si no, se pauta una cita y se planifica la evaluación de ese paciente con todos los estudios del lugar que se hacen allá, desde el más simple hasta el más complejo, y planificar su procedimiento, sea de intervención o sea quirúrgica. ¿Cuál es la puerta de entrada de esos pequeños que son referidos? ¿Es la emergencia general o hay una vía directa? Si el caso es una emergencia, como tenemos, va a ir por la emergencia, porque estamos funcionando 24/7, por supuesto. Pero si es un paciente con una condición que se va a hacer de forma planificada, vía consulta, la consulta es nuestra puerta de entrada. Van con su referimiento que indica el por qué fueron enviados allá. Nosotros lo evaluamos y hacemos que todo lo que ese paciente necesite se haga. Doctora, y en materia, quedándonos en el renglón de recursos humanos, ¿cómo han ido ustedes formando también la parte de la enfermera, que es tan fundamental en materia de ese seguimiento del cuidado? Porque el cuidado del paciente es a cargo de la enfermera que está. Así es. Este servicio es un servicio con muchas personas involucradas, enfermería, intensivistas, la parte del equipo de hemodinamia, que no solamente es el que hace el procedimiento, sino los técnicos, las enfermeras, también tenemos nuestros cirujanos, o sea, son muchas personas involucradas. ¿Cuántas personas intervienen en una intervención quirúrgica de un niño, de un pediatra? Son muchas. Están las enfermeras instrumentistas, las enfermeras que circulan, el anestesiólogo. ¿Estamos hablando de 20 personas, por ejemplo? ¿De 20 personas? No tanto. 15. Tanto. Nuestro quirófano con 5 o 6 personas se hace la cirugía. Claro, estamos hablando de cirugía de esta envergadura. Hay cirugías que son muy complejas o que son híbridas o otros procedimientos más sofisticados necesitan más personal. Pero en común, con 5 o 6 personas, es que se hace. Pero en el país sí contamos con todas esas herramientas ya, tanto para esas cirugías complejas como para las más simples, y le digo herramientas tanto desde el punto de vista humano como de la equipos, tecnología, de claro tecnología. Que sí. Mire, tenemos de la parte de recursos humanos, tenemos todo el recurso humano, incluso, como decíamos, estamos en educación continua, porque la ciencia es cambiante. Todo el tiempo va cambiando. Si no, no sería ciencia. No, cada día sería religión. Cada día hay nuevas técnicas quirúrgicas, hay nuevos procedimientos para la mejoría de los pacientes, nuevos dispositivos, cosas nuevas. Y tratamos de mantenerlo a la par, la tecnología y el recurso humano. Incluso ahora reciente estamos formando nuestros terapistas respiratorios, que son una parte de
ayuda en cuidado intensivo, que es fundamental. Pero en el otro orden de las enfermeras, también estamos con entrenamientos continuos con las enfermeras en general, porque como ustedes dicen, el cuidado del paciente es básicamente enfermería, pero enfermería es en todo. En todo. En todo. Y esos pequeños intervenidos, ya sea mediante cateterismo o mediante cirugía, ¿van a una unidad de rehabilitación como los adultos o no es necesario? Lo que es rehabilitación cardiovascular, Ajá. gracias a Dios nuestros niños con el pecho Abierto. no abierto, acabado de suturar, Ok. con sus tubos y todo, nosotros lo tenemos que poner a deambular para ver que esté todo bien y su parte respiratoria mejore. Y ellos andan, van a su salita de juego, van a su salita de juego con sus tubos, o sea, sus drenajes y todo eso. Su corazoncito, que veo que se lo ponen siempre, un corazoncito. Sí, claro, con su corazoncito. sí, para cuidar su tórax cuando se están movilizando, y que se use ese para cojoncito. protegerlo. Exactamente, pero ellos hacen la parte que decíamos de la terapia respiratoria. Hay algunos pacientes que si por alguna condición tardan mucho en progresar en su posterior a la cirugía o la intervención que sea, y se quedan postrados mucho tiempo, eso sí irían a una recuperación de fisioterapia, a otra cosa, pero lo común, eso sale en volando. Rapidísimo, doctora. En el periodismo, como somos Altagracia y yo periodista en coberturas de salud, uno tiene casos, historias que no olvida nunca, que le han pasado, pueden pasar 20 años y dice, bueno, me acuerdo de esto como si fuera hoy. ¿Usted tiene alguno de esos casos que la haya impactado tanto Marcado. que usted dice, no lo he olvidado? Bueno, tendríamos que hacer un segmento especial. Nada para más de eso. Menciónanos 2 casos, porque casi vamos a hacer. Bueno, mire, tenemos uno de un paciente que llegó con agujas dentro del corazón. Que Ay, tuvieron- Cristo. Así es. ¿Usted era residente en ese tiempo? ¿O era? No, ya yo estaba como parte del staff de Sedimat. Wow. Y cuando nosotros evaluamos el paciente, o sea, cómo llegaron esas agujas ahí, bueno. Pero En el Robert Reed yo cubrí hace muchos años el tema de una niña también. Le pusimos así mismo la niña de las agujas, porque sí, llegó con muchas agujas. ella fue trasladada a Sedimat para hacer la intervención. Ok. Fue captada en el Robert Reed y de ahí De pasó repente a estamos hablando de Sedimat. la misma niña. Sí, Hace muchos años. sí, dice. hace claro. Ah, pues hace el muchos mismo años. caso, sí. Ok. Y el otro caso fue un paciente que después que estuvo gravísimo en su postquirúrgico, lo primero que hizo cuando abrió los ojos, tengo hambre. Wow, Hizo comer. increíble. No, pero lo Doctora. que a mí más me conmueve es la fortaleza que tienen nuestros pacientes. Increíble. Doctora, 1.000.000 de gracias por haberse A tomado, ustedes. sacado su tiempo y venir a compartir con nuestros amigos televidentes de 2x3 en salud. Eso ha sido altamente Interesantísimo. educativo. Un placer para mí. Bueno, gracias a la doctora Daveida Báez Chala, pediatra cardióloga, directora, coordinadora del área de hemodinamia pediátrica de Sedimat. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí por Tele Radio América.